Capítulo 7. La segunda salida. Mientras la sirvienta, la sobrina, el cura y el barbero revisaban la biblioteca, Don Quijote comenzó a gritar: Aquí, valerosos caballeros, aquí es necesario mostrar la fuerza de sus valerosos brazos en el torneo. Por ir a ver lo que ocurría, no siguieron con la revisión de los libros que quedaban. Por esta razón, se piensa que fueron al fuego sin ser revisados otros libros que sin duda debían estar entre los que se salvaron. Cuando llegaron donde Don Quijote, él ya estaba levantado y seguía con sus gritos y delirios, dando cuchilladas a todas partes, tan despierto como si nunca hubiera dormido. Se abrazaron a él y le hicieron regresar a la cama a la fuerza. Cuando estuvo un poco más calmado, le habló al cura. Señor arzobispo, es una gran falta que los caballeros cortesanos se lleven fácilmente la victoria de este torneo, si nosotros los aventureros ganamos el honor en los 3 días previos. «Calle, compadre», dijo el cura, «y atienda a su salud por ahora, que me parece que debe estar muy cansado, además de malherido». «Herido no», dijo Don Quijote, «pero no hay duda de que sí estoy quebrado, porque aquel bastardo me ha molido a palos con el tronco de una encina. Todo por envidia de ver que soy el único enemigo de su valentía. Pero no me llamaría yo Reinaldo de Montalbán, si en cuanto me levante de este lecho no lo haga pagar, a pesar de todos sus encantamientos. Por ahora tráigame de comer, que es lo que más necesito. Ya me vengaré». Así lo hicieron, y luego de darle de comer, él se quedó dormido otra vez, y ellos admirados de su locura. Aquella noche, la sirvienta quemó cuantos libros había en el corral y en toda la casa, e incluso ardieron aquellos que merecían haberse guardado para siempre. Así se cumplió en los libros ese refrán que dice que a veces pagan justos por pecadores. Otro remedio que el cura y el barbero dieron en ese momento para el mal de su amigo fue tapar con una muralla la entrada de la habitación donde estaban los libros, para que cuando Don Quijote se levantara no los encontrara. 2 días después, Don Quijote se levantó y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Como no hallaba su biblioteca donde estaba antes, iba de un lugar a otro buscándola, y al cabo de un buen rato le preguntó a la sirvienta dónde estaba la habitación con sus libros. Ella, que ya estaba advertida de lo que tenía que responder, le dijo: «¿Qué biblioteca busca mi señor? Ya no hay biblioteca ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo». «No, no era el diablo», replicó la sobrina, «sino un encantador que vino sobre una nube una noche, un día después de que usted se fue. Bajó de una serpiente en la que venía montado, entró y no sé lo que hizo dentro de la habitación, pero al poco tiempo salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Cuando miramos, no vimos libro ni cuarto alguno. Solo me acuerdo de que al partir, aquel demonio dijo gritando que solo después se vería el daño que había hecho en aquella casa por la enemistad secreta que tenía con el dueño de aquellos libros. También dijo que se llamaba el sabio Muñatón». «Frestón», dijo Don Quijote. Pues no sé», respondió la sirvienta. «No sé si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que su nombre terminaba en tón». «Así es ese sabio encantador, gran enemigo mío», dijo Don Quijote. «Me tiene rencor porque sabe que debo pelear una batalla contra un caballero a quien él favorece. Lo tengo que vencer sin que él lo pueda impedir, y por esto intenta hacerme sufrir, pero no podrá contradecir ni evitar lo que el cielo ha ordenado». «¿Quién lo duda?», dijo la sobrina. «Pero, tío, ¿quién lo manda a meterse en esas disputas? ¿No será mejor que se quede en paz en su casa en vez de andar por el mundo buscando líos sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados?»
Oh, sobrina mía, respondió don Quijote, ¿cómo te equivocas? Antes de que a mí me trasquilen, le habré quitado las barbas a cuantos imaginen tocarme la punta de un solo cabello. Ninguna de las dos quiso responderle, porque vieron que se estaba enojando. Luego estuvo 15 días muy tranquilo en casa, sin dar muestras de querer repetir sus primeros delirios, y conversó animadamente con sus dos compadres, el cura y el barbero. Don Quijote les decía que lo que el mundo más necesitaba eran caballeros, y que en él resucitase la caballería andante. El cura algunas veces lo contradecía, y otras cedía, porque si no lo hacía, no podía hacerlo entrar en razón. En el tiempo en que don Quijote estuvo en casa, le pidió a un campesino, buen vecino suyo, pero de muy poco juicio, que fuese su escudero. Tanto le rogó y prometió, que el pobre aldeano aceptó partir con él y servirle de asistente. Entre otras cosas, don Quijote le pedía que fuese con él de buena gana, como escudero, porque tal vez podía vivir una aventura que le hiciera ganar en un instante una ínsula o un reino del que él sería gobernador. Con estas promesas y otras más, Sancho Panza, que así se llamaba el campesino, dejó a su mujer e hijos y se hizo escudero de su vecino. Luego don Quijote decidió juntar un poco de dinero, y vendiendo una cosa, empeñando otra y despilfarrándolas todas, reunió una cantidad razonable. Se acomodó un escudo que pidió prestado a un amigo suyo y, tomando su casco roto, avisó a su escudero Sancho el día y la hora en que pensaba partir para que él se alistara. Le encargó sobre todo que llevase comida. Él dijo que sí llevaría y que también pensaba traer un burro muy bueno que tenía, porque él no estaba acostumbrado a andar mucho a pie. Respecto a esto, don Quijote se opuso un poco, intentando recordar si en los libros de caballería aparecía algún caballero andante con un escudero montando un burro, pero no se le vino ninguno a la memoria. A pesar de todo, aceptó que lo llevase con el propósito de darle una montura mejor apenas tuviera la oportunidad. Por ejemplo, quitándole la cabalgadura al primer caballero descortés con que se topase. Luego reunió unas camisas y las demás cosas que pudo, de acuerdo al consejo que le había dado el posadero. Así, con todo hecho y cumplido, se fueron una noche del lugar sin que nadie los viese. Panza, sin despedirse de sus hijos y mujer, y don Quijote sin despedirse de la sirvienta ni de su sobrina. Y caminaron tanto que al amanecer estaban seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Sancho Panza iba orgulloso y muy a gusto sobre su burro, con su bota de vino y las alforjas llenas de comida, con muchos deseos de verse gobernador de ese reino que su señor le había prometido. Don Quijote decidió tomar el mismo camino que el de su primer viaje, por el campo de Montiel. Caminaba con menos pesadumbre que la vez anterior, porque era más temprano y el sol no estaba tan alto. En esto, Sancho le dijo: «Señor caballero andante, no se le olvide la ínsula que me ha prometido. Yo la sabré gobernar aunque sea grande». A lo cual respondió don Quijote: «Debes saber, amigo Sancho Panza, que fue muy común que los caballeros andantes antiguos nombraran a sus escuderos gobernadores de las ínsulas o reinos que ganaban como botín. Estoy decidido a que por mí no se acabe tan noble costumbre, sino justamente superar a todos en ella. Porque algunas veces los caballeros, quizá la mayoría, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y sólo cuando ya estaban cansados de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde en alguna provincia de poca importancia. Pero bien podría ser yo, antes de 6 días, gane un reino que tenga otros menores unidos a él, ideales para coronarte rey de alguno de ellos. No pienses que es demasiado, porque a los caballeros les suceden cosas tan maravillosas que con facilidad te podría dar incluso más de lo que te prometo. De esa manera,
respondió Sancho Panza. Si por algún milagro de los que mi señor dice yo fuese rey, nada menos que Mari Gutiérrez, mi esposa, vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues ¿quién lo duda?, respondió don Quijote. Y yo lo dudo, señor, replicó Sancho Panza, porque creo que, aunque Dios hiciera llover reinos sobre la tierra, ninguno quedaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Debe saber, señor, que no vale tanto como para ser reina. Condesa le quedaría mejor. Algo igualmente difícil, con el favor de Dios. Pues encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió don Quijote, que Él dará lo que más le convenga, pero no te limites contentándote con menos que con ser gobernador. No lo haré, señor, respondió Sancho, ni menos si lo tengo usted por señor. Capítulo 8. La aventura de los molinos. Mientras continuaban su camino por esos campos, el caballero y su escudero descubrieron 30 o 40 molinos de viento. En cuanto don Quijote los vio, dijo a Sancho: La suerte nos guía mejor de lo que quisiéramos, porque ves ahí, amigo Sancho Panza, 30 o más gigantes enojados contra quienes pienso luchar y quitarles la vida a todos. Con el botín de la batalla comenzaremos a enriquecernos, y además es un gran servicio a Dios eliminar esa especie tan mala de la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí, pues, respondió don Quijote, de brazos tan largos que algunos los suelen tener de varios kilómetros. Mire, mi señor, respondió Sancho, esos no son gigantes, sino molinos de viento, señor, y lo que parecen sus brazos son las aspas que, girando por el viento, hacen andar la piedra del molino. Me parece, respondió don Quijote, que no eres experimentado en aventuras, porque son gigantes. Si tienes miedo, quítate de ahí y ponte a rezar mientras yo voy a esta peligrosísima batalla. Y diciendo esto, espoleó a su caballo Rocinante, sin prestar atención a los gritos de su escudero Sancho, que le advertía que sin duda eran molinos de viento. Pero él iba tan convencido de que eran gigantes que ni oía los gritos ni veía lo que eran, aunque ya estaba cerca. En vez de eso, iba gritando: ¡No huyan, cobardes! ¡Viles criaturas! ¡Que un solo caballero viene al ataque! Entonces se levantó un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Al verlo, don Quijote dijo: No importa que muevan así los brazos, me las van a pagar de igual manera. Encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, bien cubierto con su escudo y con la lanza firme y preparada, arremetió a todo el galope y embistió contra el primer molino. Cuando dio un lanzazo en el aspa, el viento la giró con tanta furia que la hizo pedazos, llevándose al caballo y al caballero, que salieron rodando por el campo. Sancho Panza acudió a auxiliarlo, y al llegar vio que don Quijote no se podía mover de tan fuerte que se había golpeado con Rocinante. «¡Por Dios!», dijo Sancho. «Mi señor, ¿no le dije yo que mirara bien lo que hacía, que solo eran molinos de viento y que solo el que tuviese molinos en la cabeza lo podría negar?» «Calla, amigo Sancho», respondió don Quijote, «que las cosas en la guerra están siempre cambiando. Creo que aquel sabio Frestón, quien me robó la habitación y los libros, ha transformado estos gigantes en molinos para quitarme la fama de derrotarlos. Tal es la enemistad que me tiene, pero al final su maldad no podrá contra la bondad de mi espada». «Dios lo quiera así», respondió Sancho Panza mientras lo ayudaba a levantarse. Don Quijote volvió a subir sobre Rocinante, que estaba herido,
Conversaron sobre la aventura reciente y siguieron camino hacia Puerto Lápice, lugar de mucho tránsito, donde Don Quijote decía que era posible encontrar muchas aventuras. Sin embargo, iba muy afligido porque le había fallado la lanza y mientras se lo comentaba a su escudero, le dijo: «Yo recuerdo haber leído que a un antiguo caballero español se le rompió la espada en una batalla. Entonces sacó una pesada rama de una encina y con ella hizo grandes cosas ese día. Machacó tantos enemigos que le quedó por sobrenombre Machuca. Te digo esto porque de la primera encina que vea pienso tomar un tronco y hacer con él tales hazañas que te sentirás afortunado de haberlas visto». Que sea lo que Dios quiera, dijo Sancho. «Yo creo todo lo que usted dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado por el dolor de la caída». «Eso es verdad», respondió Don Quijote. «Yo no me quejo porque los caballeros andantes no tienen permitido quejarse de ninguna herida, aunque se les salga las tripas por ella». «Si eso es así, yo no lo rebatiré», respondió Sancho. «Dios sabe si yo me divertiría si usted se quejara porque le duele algo. Por mi parte puedo decir que me quejaré del dolor más pequeño que tenga, a menos que también se aplique a los escuderos eso de no quejarse». Don Quijote no dejaba de reírse de la simplicidad de su escudero. Le dijo que podía quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído nada contrario en la orden de caballería. Sancho le dijo que ya era hora de comer, y su señor le respondió que él no tenía hambre todavía, que comiese él cuando se le antojase. Sancho se acomodó lo mejor que pudo sobre su burro y sacando de las alforjas algo de comida y vino, siguió tras su señor. Mientras comía pensaba que buscar aventuras, por muy peligrosas que fueran, era un verdadero descanso más que un trabajo. Pasaron aquella noche entre unos árboles de los que Don Quijote sacó una rama seca que le podía servir de lanza y le puso el hierro que le quitó a la que se le había quebrado. Tal como había leído en sus libros, durante toda esa noche, Don Quijote no durmió pensando en su señora Dulcinea, pues se decía que los caballeros pasaban muchas noches sin dormir en los bosques y campos, entretenidos en recordar a sus señoras. Por el contrario, como Sancho tenía el estómago lleno, se pasó la noche durmiendo sin que nada pudiera despertarlo. Al levantarse, tomó un sorbo de vino y se afligió al ver que se le estaba acabando. Por su parte, Don Quijote no quiso desayunar porque afirmaba alimentarse solo de sus recuerdos. Luego retomaron el camino a Puerto Lápice, donde llegaron cerca de las 3 de la tarde. «Hermano Sancho Panza», dijo Don Quijote cuando vio Puerto Lápice, «aquí podemos encontrar muchas aventuras. Sin embargo, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no me defiendas. Solo puedes ayudarme si ves que quienes me atacan son canallas o gente vulgar. No obstante, si son caballeros, de ninguna manera porque no te lo permiten las leyes de caballería hasta que tú mismo seas armado caballero». Por cierto, señor», respondió Sancho, «que le obedeceré en esto porque soy pacífico y enemigo de meterme en riña, señor. Respecto a defender mi persona, no tendré en consideración esas leyes, porque las leyes divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien lo ofenda». «Estoy de acuerdo», respondió Don Quijote, «pero al ayudarme contra caballeros debes tener a raya tus impulsos naturales». «Digo que así lo haré, señor», respondió Sancho, «y que acataré ese precepto tan bien como el día domingo». Mientras ellos conversaban, se asomaron por el camino 2 frailes montados en unos burros. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 sirvientes a caballo y 2 a pie. En el carruaje venía una señora que iba a Sevilla, lugar en el que estaba su marido, que debía ir a América para asumir un alto cargo. Los frailes no venían con ella, aunque hacían el mismo camino. Apenas Don Quijote los divisó, dijo a su escudero: «O yo me engaño, o esta es la más famosa aventura que se haya visto, porque esos bultos negros que ahí se ven son sin duda unos hechiceros que llevan secuestrada a alguna princesa en aquel coche. Es necesario que resuelva esta ofensa con todo mi poder». «Esto será peor que los molinos de viento»,
dijo Sancho. Mire, señor, pero si son frailes y en el carro debe venir algún viajero, vea bien lo que hace, señor. No sea que el diablo lo esté engañando. Ya te he dicho, Sancho, respondió don Quijote. Tú sabes poco de aventuras. Es verdad lo que yo digo y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. Cuando se acercaron a él, les dijo en voz alta: Gente endiablada y monstruosa, liberen inmediatamente a las nobles princesas que llevan en ese coche contra su voluntad. De lo contrario, prepárense para recibir una muerte rápida como justo castigo a sus malas obras. Los frailes se detuvieron admirados tanto de la figura de don Quijote como de sus dichos, y respondieron: Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni monstruosos, sino dos religiosos que vamos por nuestro camino y no sabemos si en este carruaje vienen o no princesas prisioneras. Pues para mí no hay palabras suaves, porque yo los conozco, gente despreciable, dijo don Quijote. Sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y con la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia que si el fraile no se hubiera dejado caer del burro, don Quijote lo habría herido o incluso dejado muerto. El segundo religioso, que vio el modo en que trataban a su compañero, espoleó al burro y comenzó a correr por el campo más rápido que el viento. Sancho, que vio en el suelo al fraile, arremetió contra él apenas se desmontó de su burro y le comenzó a quitar las vestimentas. Luego se acercaron dos de los jóvenes que venían con los frailes y le preguntaron por qué lo desnudaba. Sancho le respondió que era lo que le tocaba legítimamente a él como recompensa de la batalla que había ganado su señor don Quijote. Y los sirvientes, que no estaban para bromas ni entendían eso de la recompensa y la batalla, al ver que don Quijote se había alejado para hablar con las mujeres del coche, comenzaron a golpear a Sancho y lo dejaron tendido en el suelo, sin aliento y sin sentido. Aterrado, el fraile volvió a montarse sobre su burro, se persignó y cabalgó tras su compañero que iba más adelante. Mientras, don Quijote hablaba con la señora del carruaje, diciéndole: Hermosa señora mía, puede hacer lo que desee, porque ya está en el suelo la soberbia de los secuestradores, derribada por mi fuerte brazo. Yo, su libertador, me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante, aventurero y cautivo de la incomparable y hermosa doña Dulcinea del Toboso. En pago del beneficio hecho, solo quiero que usted vaya al Toboso y le diga a esta señora lo que he hecho por su libertad. Escuchaba todo esto uno de los acompañantes del coche, que era de Vizcaya. Cuando vio que don Quijote no quería dejarlos pasar, diciendo que debían volver al Toboso, se acercó a él y tomándolo de la lanza, le dijo: Vete, caballero, que si no nos dejas pasar, te prometo que te mataré. Con mucha calma don Quijote le respondió: Si fueras caballero, yo ya hubiera castigado tu estupidez y atrevimiento endemoniado. A lo cual replicó el vizcaíno: ¿Acaso no soy caballero? Si arrojas la lanza y sacas la espada, verás qué rápido me salgo con la mía. Pues ahora lo verás, respondió don Quijote. Y arrojando la lanza al suelo, sacó su espada, tomó el escudo y atacó al vizcaíno con la intención de quitarle la vida. El vizcaíno solo pudo sacar su espada y usar un cojín del coche como escudo. Luego se fueron el uno contra el otro como dos enemigos mortales. Los demás intentaron tranquilizarlos, pero el vizcaíno decía que él mismo mataría a quien se interpusiera, si no lo dejaban terminar la batalla. La señora, asombrada y temerosa de lo que veía, le dijo al cochero que se apartaran de ahí y observó la contienda desde lejos. El vizcaíno dio una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro, y cuando don Quijote sintió un fuerte golpe, dio un grito diciendo: ¡Oh, Dulcinea, señora de mi alma, flor de la hermosura, ayuda a tu caballero, que por honrar tu gran bondad se halla en este gran apuro! Al mismo tiempo que lo dijo, apretó la espada, se cubrió bien con su escudo y atacó al vizcaíno, dando todo en un solo golpe.
Cuando el vizcaíno lo vio venir, hizo lo mismo que Don Quijote y le esperó bien protegido por su cojín, sin conseguir que el burro se moviera porque estaba demasiado cansado y asustado. Todos los espectadores estaban temerosos y preocupados por lo que iba a suceder. La señora del coche y sus sirvientas estaban rezando a todos los santos de España para que Dios las salvara a ellas y también al vizcaíno de este gran peligro. El problema es que el autor de esta historia dejó hasta aquí la narración de la batalla, porque no encontró más escritos que contaran las hazañas de Don Quijote. Sin embargo, el segundo autor de la obra no creyó que esta historia tan curiosa hubiese sido olvidada. Convencido de esto, buscó el final y afortunadamente lo halló de la forma en que se contará en el próximo capítulo.